Bueno, entonces arrancamos con mi presentación. Les doy las gracias por acompañarme en el día de hoy. Y bueno, hablaremos de lo que son los ecosistemas y learning. Una revisión de lo que fue su pasado, de lo que estamos ahora en el presente y de lo que serán en el futuro. Antes de eso, antes de arrancar con el tema, quiero hago parte de Learning TIC, la empresa organizadora de Colombia y Learning. Somos una empresa de consultoría en tecnologías con un especial énfasis en lo que tiene que ver con tecnologías para el aprendizaje, tecnologías, información y pues de lo que somos como Learning TIC y en nuestra página web www.learningtic.com. ¿Quién soy yo? Bueno, ya me han visto durante todo el espacio de las conferencias y de los talleres en los que estuvieron conmigo. Mi nombre es Carolina Pozo Peláez, pero todo el mundo me dice, hola, soy Karen, y es un gusto para mí estar aquí con ustedes. ¿Quién soy? Entonces me autodefino como una persona emprendedora, como una emprendedora en serie, apasionada por la educación, la biodiversidad y las tecnologías. Aquí en ese código QR lo lleva directamente a mi LinkedIn por si quieren conectar conmigo, saber un poquito más de mí y seguir en contacto. Ahora, ¿qué hago? Entonces, soy directora de operaciones y directora de marketing de Learning TIC, directora general de Colombia Learning de este evento. De profesión soy bióloga con un posgrado en biología. Soy experta en learning y marketing digital con más de 10 años de experiencia, específicamente en todo lo que tiene que ver con la dirección de proyectos. Trabajo en el área de creación de contenidos o el desarrollo de contenidos en todos los sectores y las áreas del conocimiento, que es una de las cosas que más me gusta de trabajar en educación virtual, específicamente en la creación y construcción de, no de contenidos ya, sino como habíamos hablado y hemos visto, de experiencias de aprendizaje, es la posibilidad de estar en contacto con una gran variedad de contenido y de aprendizaje. He tenido la posibilidad de trabajar con ingenieros, con doulas, con médicos, con comunicadores sociales, bueno, una gran cantidad de personas que de alguna manera enriquecen y aportan no solamente mi crecimiento profesional, sino también personal. Entonces, esa soy yo, esto es lo que hago, y bueno, traigo para ustedes entonces la conferencia de ecosistemas y learning. Entonces, ¿qué es un ecosistema? Y aquí voy a hacer un símil mucho con mi profesión base, que es la biología, porque normalmente cuando vemos esta palabra ecosistema, la asociamos entonces al concepto biológico de ecosistema. Eso es lo que se nos viene a la mente. Entonces yo les digo, bueno, vamos a imaginarnos un ecosistema, y si quieren colocan ahí, no estoy viendo el chat, pero colocan ahí el chat para yo ver lo que es lo que se imaginan. ¿Qué es lo que, la imagen que se les coloca en la mente? Si yo les digo ecosistema, ¿qué es lo que ustedes piensan? Entonces, por favor, lo colocan ahí en el chat, que yo pues ahorita lo reviso. Y normalmente lo que nos imaginamos entonces son un montón de especies que viven en armonía en un espacio, un ambiente, un medio ambiente particular que está ubicado en cierta región. Digamos, entonces eso normalmente es lo que se nos viene a la cabeza cuando decimos ecosistema, algo así. Entonces, ecosistema, tenemos especies, tenemos medio ambiente, tenemos recursos naturales, la flora, la microbiota, y también tenemos los recursos no bióticos o abióticos como el agua, el suelo, el aire, lo que de alguna manera conforma este gran sistema. Eso es lo que se nos viene a la mente. Pero resulta que cuando tenemos ese ecosistema complejo, ¿sí? Porque en realidad es complejo, no solamente son los elementos que lo componen, sino que también estamos hablando de las interacciones que directa o indirectamente ellos tienen entre ellos, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, lo vemos un ejemplo de un ecosistema. Esto es un ecosistema de las zonas templadas.
en donde tenemos las bayas, ¿cierto? Entonces, que son como los frutos de las plantas o de los arbustos, y con ellos, que son, digamos que la primera parte de la cadena trófica, con ellos interactúan los insectos, los herbívoros por otro lado, y luego vienen los depredadores de estos insectos, y a su vez más y más en la cadena, y a su vez todos ellos van a conectar o tener interacción con el medio, o sea, con el agua, con el suelo, con el aire. Entonces, cuando hablamos de ecosistema, no solamente hablamos de los individuos, ¿sí? O de esas partes que lo también de las interacciones que hay entre ellos. Entonces, ¿cómo lo definimos? Cualquier grupo de elementos que forman un conjunto interactivo que se influencian entre sí es un ecosistema. ¿Okay? Así lo vamos a entender. Y vámonos con esa definición bien apalancada en nuestra cabeza, ya no solamente con la definición o el concepto biológico de ecosistema, sino con esta que les traigo. Cualquier grupo de elementos que forman un conjunto interactivo que se influencian entre sí. Eso es un ecosistema. Y bueno, ¿qué otro ejemplo de ecosistemas? Les doy 30 segundos en el chat. Si les digo, bueno, ¿qué otros ecosistemas podemos tener en nuestra cabeza? Así yo digo, ecosistema, ya salgámonos del concepto biológico y nos quedamos con este concepto. Un conjunto de elementos o un grupo de elementos que conforman un conjunto que tienen interacciones entre sí y se influencian entre sí. ¿Qué otros tipos de ecosistemas conocemos? Y miren este ecosistema, yo creo que la mayoría estamos familiarizados con él, que es el ecosistema Apple. Un ecosistema en donde tenemos al iOS, al macOS, al iPhone, al iPad, los MacBooks, los relojes, tenemos a la nube, ¿sí? A la nube como tal, tenemos el de aplicaciones y todas las formas en que ellos interactúan entre sí. Entonces, el ecosistema Apple. ¿Listo? Ahora, ¿cómo entendemos entonces con este concepto que tenemos ya de lo que es un ecosistema? ¿Qué significa el sistema de aprendizaje? ¿Qué es el sistema de aprendizaje? Y bueno, un ecosistema de aprendizaje comprende a las personas. A las personas es lo primero que vamos a tener dentro de un ecosistema de aprendizaje, las personas. ¿Qué más conforma el ecosistema? Las tecnologías. Las tecnologías también son otro elemento que hace parte de lo que llamamos ecosistema de aprendizaje. Tenemos el contenido, que es lo que de alguna manera acciona ese aprendizaje como lo vemos ahora. Entonces, personas, tecnología, contenido. Antes de seguir con el siguiente, es lo que normalmente nosotros entenderíamos como, a mí les digo, imagínense o díganme que es un ecosistema de aprendizaje, la mayoría de las personas cuando hago el ejercicio, pues me dice estos tres elementos, personas, tecnología y contenido. Ok, válido. Personas, tecnología y contenido son la base del ecosistema de aprendizaje, pero también es muy importante la cultura. La cultura que prevalece en este ecosistema también hace parte fundamental. Y además de eso, la estrategia, la forma en cómo digamos que hacemos ese approach a lo que es o a lo que va a ser esa experiencia de aprendizaje. Entonces, miren esto. Tenemos tres elementos que son personas, tecnologías y contenido, que son, digamos que tácitas, o sea, las entendemos claramente. Si yo les digo los elementos que componen el ecosistema de aprendizaje, van a pensar de una vez en estas tres. Pero tenemos otros elementos que no los tenemos tan claros, pero que sí o sí están inmersos en la definición de ecosistema de aprendizaje, que es la cultura y la estrategia. Entonces, vámonos con eso. Entonces,
Antes de decirle cómo estos elementos impactan en el aprendizaje, vamos otra vez a pensar en el ecosistema, en la definición biológica de ecosistema. Y desde la definición biológica, entonces va a tener como un símil con lo que tenemos aquí de los elementos que conforman el ecosistema de aprendizaje. Entonces, todo esto que está aquí, estos 5 elementos, impactan sí o sí en cómo se va a dar el aprendizaje en la organización o en la institución. No solamente hablamos de un contexto corporativo, sino también de un contexto educativo. Entonces, estos 5 elementos van a impactar directamente en cómo se dan los procesos formativos dentro de una organización o dentro de una institución, cómo se da el aprendizaje. Y lo que les decía, nos vamos otra vez como a pensar estos 3 elementos iniciales y más los elementos que hablamos dentro de ese esquema que estábamos viendo de la definición biológica de ecosistema, ¿a qué correspondería? Entonces tenemos las personas, que son los elementos vivos. Las personas serían esos elementos vivos que están dentro de nuestro ecosistema de aprendizaje. Tenemos a los contenidos y a la tecnología como los recursos, el agua, el aire y el suelo, ¿sí? Los nutrientes y demás, que son elementos no vivos, eso sería el contenido y la tecnología. Y entendemos entonces a la cultura de aprendizaje como ese medio ambiente en el que nos desarrollamos. Por eso digo que a veces no es tan claro por nosotros identificar los elementos del ecosistema de aprendizaje y identificar la estrategia y la cultura dentro de esos elementos, porque digamos que es una sumatoria de lo anterior, ¿sí? Una sumatoria entre especies vivas y recursos naturales es lo que nos dará como tal, y cómo esto se representa es lo que nos dirá cuál es la cultura, y la estrategia, que es la forma como lo abordamos. Eso sería como el medio ambiente. Entonces, ¿cómo estábamos? ¿Cómo estábamos y cómo estamos ahora? Entonces, en el pasado era un modelo simple, digamos que una estructuración simple del ecosistema de aprendizaje que tenía 3 elementos: estudiantes, educadores y contenido. Y así lo hemos venido desarrollando desde el inicio de la historia. Y siguen siendo parte todavía en nuestro presente de este gran ecosistema: estudiantes, educadores y contenido. Pero además, ya entonces, a través de la incursión de las tecnologías dentro de este complejo sistema, nos generan nuevas conexiones y elementos. ¿Cuáles son esas conexiones y elementos entonces en el presente? O sea, hoy, ¿qué tenemos o qué hace parte de este ecosistema de aprendizaje y específicamente del ecosistema de aprendizaje online? Serían estudiantes, educadores, contenido, tecnologías, aprendizaje social, microaprendizaje y todas las tecnologías y metodologías que estamos viendo emergentes actualmente. Eso hace parte de la complejidad de los ecosistemas de aprendizaje y de aprendizaje online de manera específica el día de hoy. Y eso, de alguna manera, significa un reto para las personas que trabajamos en aprendizaje y desarrollo, que somos consultores de aprendizaje o que son CLOs dentro de las compañías o que son líderes de formación o de líderes educadores dentro de instituciones educativas. Y es que debemos ser conscientes de esta compleja interacción y de la complejidad entonces que esto refleja en nuestra mente humana. No solamente con el contenido y la tecnología, sino cómo impacta en el comportamiento del aprendizaje de la organización y de la institución. Y cada vez que agregamos más y más elementos, y salen nuevas tecnologías, hoy estamos cargados de tendencias, tecnologías emergentes que van a impactar directamente en cómo se generan esas grandes redes de conexión e influencia en nuestro ecosistema. Y es lo que estaba comentando ahorita Craig en su charla, y que verán adelante en las charlas posteriores, cómo entonces todos estos elementos y tecnologías que van ingresando a este ecosistema de aprendizaje van a impactar en la forma como hacemos las cosas
¿Y cuál es la respuesta entonces de aquellos que nos estamos formando? O sea, ¿cuál es el comportamiento en general del aprendizaje dentro de una institución y de una organización? Antes, entonces, como perspectiva, ¿cómo era el enfoque entonces de los ecosistemas de aprendizaje? Porque todavía algunos tenemos en la cabeza, que recordamos de cómo nos daban las clases, que todo el enfoque era hacia el profesor. Digamos que el protagonista pasado, entonces el protagonista era el docente. Podemos decir que aún hoy el enfoque está en el contenido, ¿sí? Porque aún la mayoría de las iniciativas y la mayoría de las organizaciones y la mayoría de las instituciones de educación se enfocan es en el contenido. Sin emitir juicios en este momento, ese fue nuestro pasado, ese sigue siendo nuestro presente. Enfoque en el contenido. Pero ¿qué viene para el futuro? Entonces, estamos viendo con todo lo que vamos a ver el día de hoy, con lo que ya arrancamos a conversar y lo que hemos visto y lo que hemos trabajado, es que el enfoque es hacia el estudiante. Ya el estudiante o el aprendiz o el colaborador, como lo queramos llamar, va a ser el centro del ecosistema de aprendizaje, el centro de las iniciativas de aprendizaje. Tiene que ser centrado en el estudiante. ¿Qué nos espera para el futuro? Entonces, ¿qué nos espera en este futuro? Vamos a echar entonces un vistazo a qué va a ser el ecosistema. Van a ingresar a este ecosistema de aprendizaje y esto que estamos viendo se basa que ustedes ya conocen, que están viendo en estas conferencias, que vieron en los talleres, que de alguna manera van a enmarcar, como les decía, las nuevas conexiones que se generan, esos nuevos elementos y las nuevas conexiones e influencias que se generan en el ecosistema. Entonces, el ecosistema de aprendizaje, lo primero, las competencias, y ahorita lo estaban mencionando en la conferencia anterior, centrarse en las competencias. Entonces, en el mundo corporativo, el conocimiento que de alguna manera más importa es aquel que está intrínsecamente relacionado con las competencias de la fuerza laboral. ¿Qué es lo que necesito yo en mi cargo? ¿Qué habilidades y qué competencias necesito yo para poder desempeñarme de la mejor manera? Entonces, en este punto, el enfoque o el mayor enfoque de aprendizaje está cambiando del conocimiento teórico a un conocimiento de competencias prácticas. Entregar menos contenido y entregar más practicidad. O sea, cómo yo aplico ese conocimiento teórico que era el enfoque antes de la generación del contenido, del qué. O sea, pasar del qué al cómo, al por qué, al cuándo y no solo quedarnos en ese qué. ¿Sí? No solamente qué necesito saber o qué es esto, a cómo aplico esto a lo que yo hago todos los días. ¿Sí? En este punto central de centrarse en las competencias, entonces es parte de lo que será el ecosistema de aprendizaje online en el futuro. Otro punto fundamental es la personalización. La personalización, estamos acostumbrados ya por las aplicaciones, porque los celulares son personales, ¿sí? A que las cosas están hechas a nuestra medida. Y eso entonces no, el aprendizaje entonces no puede ser ajeno a esa tendencia. Digamos que el data mining, todo lo que es big data, las conexiones, la inteligencia artificial, está haciendo de que cada día, de acuerdo a las interacciones que nosotros tenemos con el contenido digital, determina lo que luego se nos presenta. Y el aprendizaje no puede ser ajeno a esta tendencia. Entonces, la personalización, ¿sí?, va a ser un punto fundamental en lo que será el futuro de los ecosistemas de aprendizaje y de los aprendizajes online.
será distintivo entonces, porque además las capacidades, las competencias son diferentes de persona a persona. Pero no podemos hacerlo global, tiene que ser enfocado. Esa personalización tiene que ser enfocada a las necesidades del aprendiz, estudiante, colaborador, como lo queremos llamar. Y entonces a esta personalización es lo que normalmente conocemos con Learning Experience, experiencia de aprendizaje. Entonces ya no solamente tenemos contenido de aprendizaje, y no solamente hablamos de diseño instruccional, de un contenido, que como digo, sigue siendo como la mayor o el mayor porcentaje de las iniciativas de creación de contenidos y iniciativas formativas, tanto en el corporativo como en el institucional, sino que ahora hablamos de Learning Experience, experiencias de aprendizaje. ¿Enfocados en quién? En la persona, en el estudiante. ¿Qué otra cosa o qué otro punto está inmerso en los ecosistemas de aprendizaje del futuro? Y es el contenido curado. Y yo al ser parte de hace más de 10 años de empresas proveedoras de contenido, consultoras que acompañamos a las empresas y a las instituciones a generar contenido, y sobre todo en América Latina, creo yo, que estamos acostumbrados al contenido hecho a la medida. ¿Sí? De que desarrollamos siempre como cursos a la medida. Yo quiero esto personalizado, con mi logo, con mi imagen, con mi contenido específico, pero resulta que llevamos muchos años de datos que están disponibles en la web, de una gran cantidad de contenido de alta calidad que no está siendo utilizado y que nos facilitarían los procesos de formación dentro de nuestras organizaciones al no tener que tener esa curva de producción de contenido, desde la concepción, desde el objetivo, hasta la producción multimedia e implementación. Ya podemos conseguir contenido de alta calidad ya disponible. ¿Qué entra entonces? La curaduría de contenido, que es verificar que ese contenido esté acorde a lo que necesito o a las competencias que necesito desarrollar en mis colaboradores. Y hay varias iniciativas de las que tenemos acá, incluso pueden visitarlos dentro de el área de exposiciones, que utilizan la curaduría de contenido como una estrategia, ¿sí? Para poder llegar rápido a esas brechas de conocimiento que tenemos, esas brechas de aprendizaje que tenemos en ciertas áreas, y llegar rápido sin tener que tener esa curva de producción de contenido. Claro, no podemos dejar por fuera las tecnologías emergentes dentro de este ecosistema de aprendizaje, que aún se ve como muy difuso en cómo entra en estas nuevas tecnologías emergentes. Sí están, sí van a ser un recurso y van a ser parte fundamental de algunas iniciativas, sobre todo para la facilidad de ingreso en la generación de ciertas habilidades. Como les decía, estamos más hacia la experiencia, más a vivir como tal el aprendizaje que a pasar por ahí. Entonces, la realidad aumentada y la realidad virtual entrarán como un elemento fundamental dentro de estos ecosistemas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque se vuelven más accesibles, ya lo tenemos más ubicuos, tanto la realidad aumentada como la realidad virtual. Por ejemplo, ya hay juguetes de niños que traen el código o está una palabra codificada para que sea un complemento del aprendizaje de los niños y hacerlo más interactivo, más personalizado. ¿Qué otra cosa? Wearable Technologies también. Entonces, los relojes, los mismos celulares, los glasses entrarán también a ser ya, que aún está muy difuso en algunas áreas, entrará también a ser parte de este ecosistema de aprendizaje. ¿Qué otras cosas necesitamos o qué cosas necesitamos ingresar dentro de nuestros ecosistemas? Las conexiones sociales. Eso no lo podemos dejar por fuera. Como venimos de un enfoque del profesor y luego un enfoque en el contenido, todavía no tenemos claro cómo juega ese papel. O sea, sí lo tenemos claro, sí sabemos que es importante, pero de alguna manera no lo tenemos inmerso dentro de nuestro ecosistema, de nuestras organizaciones. ¿Cómo juega ese papel fundamental las conexiones sociales? Y resulta que en las consultorías vemos que
En muchas organizaciones, el modelo de tutor-aprendiz está implícito en el modelo de aprendizaje de la organización. Sigue siendo parte fundamental, sobre todo en los procesos técnicos y operativos. Sigue siendo parte fundamental digamos que de la experiencia de aprendizaje de estos colaboradores. Entonces, facilitar estas conexiones, o sea, y me llama la atención el dato que dijo el expositor anterior, de que, por ejemplo, redes sociales y sistemas de chat como WhatsApp, Telegram y demás, de las 1.400 y tantas LMS que dijo que habían en el mercado, sin incluir China, ¿cómo es posible que no están integradas con la mensajería, por ejemplo, que es parte de nuestro día a día? Entonces, las conexiones sociales son parte fundamental y conexiones sociales dentro de nuestro ecosistema de aprendizaje va a ser vital a la hora de lograr entonces que de verdad esa experiencia de aprendizaje sea exitosa. Y por último, pero no menos importante, es el aprendizaje autodirigido. O sea, yo estoy motivado, tengo una alta motivación como estudiante y quiero potenciar mi proceso de aprendizaje. Entonces, ¿cómo lo hago? Si me estructuran un currículum plano de que yo tengo que aprender esto, aprender esto, aprender esto, aprender esto, la motivación viene a pique. Pero si de acuerdo a esos gaps que tengo y de acuerdo a ya las habilidades adquiridas que tengo, así se me presentan las oportunidades de aprendizaje para poderlo aplicar a lo que necesito, ahí está la clave, el aprendizaje autodirigido, de acuerdo a lo que yo voy aprendiendo, voy adquiriendo, y de acuerdo a lo que me falta, así mismo entonces empezaré mi ruta de aprendizaje personalizado. Eso también es parte fundamental de lo que es el futuro de los ecosistemas de aprendizaje. Si conocen algunos otros aspectos que ustedes consideren que son parte fundamental de lo que serán los ecosistemas de aprendizaje y aprendizaje digital en el futuro, colóquenlos en el chat y los conversamos entonces en el Launcher Talk. Conclusiones, entonces. Tenemos conclusiones que el ecosistema de aprendizaje sin duda está evolucionando a un ritmo significativo. ¿Por qué? Porque asimismo está evolucionando nuestra estructura social, las tecnologías cambian todo el tiempo, la forma en que nos relacionamos, la pandemia ahora entró también como un acelerador y digamos que un hito que marcó un cambio en la forma como aprendemos, nos relacionamos no solamente socialmente, sino en torno al aprendizaje. El aprendizaje ya no es una interacción autónoma o única de alumno, profesor, contenido, sino que va mucho más allá. El aprendizaje social entra, la inteligencia artificial también entra, ya la forma en cómo pasamos por ese camino, ruta de aprendizaje, es totalmente diferente. No creamos solamente como alumno, profesor, contenido. No, ese modelo ya cambió y hay toda una red compleja de interacciones entre los elementos que ya vimos para poder generar ese ecosistema de aprendizaje y esa experiencia de aprendizaje exitosa. Ahora, la aproximación que actualmente tenemos y estas proyecciones futuras realmente maximiza el resultado del aprendizaje, siempre que se nutra y oriente adecuadamente, y esto es clave. Siempre que se oriente y nutra adecuadamente. Cada ecosistema de aprendizaje es singular a un medio ambiente, o sea, es singular a una organización, es singular a una institución. No es lo mismo, entonces vámonos de nuevo al concepto biológico de ecosistema. Entonces, no es lo mismo un ecosistema de manglar que un ecosistema de bosque seco tropical, un ecosistema desértico o un ecosistema oceánico. Son diferentes. Y así sus conexiones y sus elementos serán diferentes. Y eso téngalo muy presente. Los ecosistemas de aprendizaje son singulares a cada una de las organizaciones. Se apoyan en las tendencias, se apoyan en la estructura social, pero la cultura, recuerden eso, cultura, estrategia como elementos fundamentales de los ecosistemas, y ahí, desde ahí, entonces organizamos y estructuramos nuestro ecosistema.
Un ecosistema de aprendizaje malnutrido podría ser igualmente perjudicial para la organización a la hora de dar forma a las capacidades de una futura fuerza laboral. Si no organizamos o construimos bien los elementos de nuestro ecosistema y no generamos esos flujos, sino que hay trabas en los flujos, así como podría ser beneficioso, puede ser perjudicial. Y algo muy importante, y es una oportunidad, yo lo veo como una oportunidad, y es que depende de nosotros, de los que estamos aquí, de los líderes dentro de las organizaciones, de los docentes y directivos de las instituciones educativas, de los consultores, como en el caso de nosotros en Learning TIC, de todos los aliados que nos acompañan dentro de Colombia y Learning, y es que la industria del learning va a jugar un papel fundamental en la configuración de los ecosistemas de aprendizaje futuros. Y lo puede hacer más fructífero tanto para los individuos como las corporaciones en la medida de que tengamos en cuenta contado. No siendo más, entonces termino mi intervención invitándolos a que conecten conmigo y hagamos más grande este ecosistema de aprendizaje del cual hace parte este evento, ¿sí? Como un evento social de compartir conocimiento. Que me recuerden entonces por lo que soy y que tengan presente lo que hago. Y está mi código QR aquí en la parte debajo de mi foto y está el código QR de Learning TIC por si quieren conectar con nosotros. Muchísimas gracias. Los voy a invitar también a que se conecten antes de darle paso a la siguiente expositora. Creo que ya está. Le voy a dar paso a la siguiente expositora para invitarlos a que en el break de las 10 de la mañana, Change America, Sao by Change America, va a estar dando una conferencia acerca de los beneficios que todos sus servicios tienen. Entonces, para que vayan a la zona de la expo y visiten a Change America e interactúen ahí, digamos que en la charla, en la sesión que van a trabajar. Y a la 1 de la tarde, después de nuestro Lunch and Talk, vamos a tener también a Transmediáticos, en donde también pueden dirigirse a la zona de la expo y conversar con los participantes o los aliados de Transmediáticos para conocer un poquito más en lo que ellos hacen, cómo lo visionan y para que establezcan esa conexión y tengan ese punto de referencia de un aliado que también es desarrollador de contenido y consultor en todo lo que tiene que ver con experiencia.